Bueno, por fin una buena noticia, para compartir entre tantas pálidas y tantas cuestiones críticas. Se alcanzó el récord histórico de venta de autos usados. Se vendieron en julio 183.668 autos, se transfirieron esa cantidad de vehículos de segunda mano y es la cifra más alta en un mes, es un récord histórico. Vamos a ver cuál es el motivo de esto y si da para alegrarnos o indica otra situación. Para eso está con nosotros Alejandro Lupo, que es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Automotor de la República Argentina. ¿Qué tal, Lupo? Un gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buenas noches, Laura, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Bueno, me alegro. acá sorprendida, como que en medio de esta recesión hay una movida fuerte en la venta de usados. Sí, así es. Este julio fue un récord histórico. Nosotros tenemos las mediciones desde el año 1995 y nos sorprendió, Ujú. porque no hubo ningún otro mes en todo este tiempo que hayamos llegado a esta cifra. Ajá, Teníamos una cifra similar, pero de dos, un julio de del dos, año 2013. claro. Que habíamos llegado a 177.573 autos, Sí, todavía un poco menos, como 6.000 to- autos menos. como 6.000 autos menos. Ujú. Y fíjate cómo cambiaron los números, que nosotros tuvimos un mes sin venta, que fue en enero, Sí. y ahora estamos casi con los mismos números que en el acumulado con respecto al 2023. Estamos nada más que un 3% abajo. O sea Si que hubiésemos se vendieron en 7 meses la misma cantidad de autos que el año pasado. exactamente. Y nosotros arrancamos un año muy, pero muy malo. Si Claro, vos me decías en enero, Alejandro, ¿cómo ves las ventas? Yo te decía ahí, Laura, no sé, para abajo, claro, para claro. abajo y te diré con una caída importante. Y sin embargo repuntó y ahora estamos, digamos, cerca del récord. ¿Y cuáles son las razones del repunte? ¿O cómo lo analizan ustedes? Bueno, eh, vamos a retroceder a enero. En enero, en diciembre tuvimos un cambio de gobierno, un nuevo signo político. Este gobierno llevó el dólar Banco Nación, que es el con el cual trabaja la mayoría de los importadores y las distribuidoras, un dólar de 300 y pico de pesos a 1.000, casi 1.000. Eso hizo que los autos, que en su mayoría están toda la parte importada, un 70% del auto nacional es en dólar, subieron mucho de los precios y se quedó frenado porque la gente, los sueldos no aumentaron, ¿sí? Ujú. En ese momento. Hubo un mes que las fábricas no tuvieron precios, los autos quedaron con ese precio en enero, en febrero se empezó muy tímidamente a mover un poco el mercado, pero más que nada por autos que ya estaban vendidos, planes de ahorro que se entregaron. Los usados empezaron a acomodarse porque con este precio ya no había sobreprecios en los autos, ya se vendían los autos a precio de lista. Nosotros hasta el año pasado cualquier auto tenía entre un 20 y un 30% de sobreprecio, eso hacía que un usado seminuevo costase lo mismo que un 0 kilómetro, porque no había entrega. Entonces, los precios de los autos usados empezaron de a poco a bajar. Por otro lado, el Banco Central propició una serie de medidas para empezar a bajar las tasas que se le pagaban a los ahorristas. A su vez, el Banco Central no tomó más préstamos de los bancos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta plata? Así que vamos a Claro. volcarla a los préstamos prendarios. Entonces empezaron muy agresivamente los bancos a ofrecer financiación para la compra de autos. En el interín también hubo paritarias, se fueron reacomodando los sueldos, aunque todavía digamos que el poder adquisitivo no está como debería estar. También tenemos los dólares financieros que aumentaron, entonces, si bien el auto en pesos subió mucho, ahora con el aumento del dólar en este último mes,
se abarataron los costos. O sea que es como que se fueron alineando los planetas, ¿no? Claro. Y creemos que va a seguir esta tendencia. Ujú. No sé si récord en agosto, pero va a seguir. El que se vendan tantos más usados que nuevos, ¿Sí? ¿indica que la gente no llega al nuevo? O sea, es bueno porque se mueve el mercado de usados, pero no es tan bueno porque no accede a lo mejor del mercado, que sería un 0 kilómetro. Yo creo, esta es una apreciación mía, ¿no? Yo creo que el 0 kilómetro también va a tener su repunte, Ujú. por el tema de las bajas de las tasas y porque de a poco la situación se va estabilizando y yo creo que hay gente que le gusta tener un 0 kilómetro y es maravilloso, ¿no? Hasta hoy no existía la financiación, entonces uno tenía que ir con su auto usado y una diferencia en efectivo y llegaba al cero. Hoy esa persona puede no tener la plata y puede financiarlo porque las tasas son mucho más accesibles, o sea que creo que también va a ser un buen momento para la venta del 0 kilómetro. Ujú. ¿No están muy caros? Es decir, porque no hay autos casi por menos, un auto mediano como para una familia, no un auto de inicio, uno pequeño, casi por menos de 25 o 30 millones. Sí, sí, es Están así. muy caros en dólares, incluso. Están caros en dólares. Sí, no tanto como estaban hace un par de meses atrás. Por eso fue interesante que los dólares financieros pasaran de 1.100, 1.150, 1.200 a 1.300, 1.400. Eso abarató un poco los autos. Sí. El tema es que volvemos a lo de antes. Una cosa era en el gobierno anterior, donde un importador o un fabricante tenía un dólar, entre comillas, subsidiado de 300, 350 pesos y ahora se enfrenta con la realidad de un dólar Casi de 1.000. 1.000. Sí. Entonces eso hizo que el auto subiera y por supuesto todavía no se volvió a acomodar del Ujú. todo los precios, pero de a poco sí, van a tender a estar más acorde, un poquitito más bajo en dólares. Ajá. Volviendo al tema de los usados, ¿cuáles son los modelos más vendidos? ¿O qué es lo que se mueve más en el mercado? Claro, lo que más se mueve en el mercado es muy raro lo que está pasando también. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que Argentina es un país muy grande y no tiene una infraestructura de autopistas y de rutas, y hay mucho camino de tierra y ripio. Eh, para que te des una idea, el auto más vendido es el Gol, ¿sí? Pero después el segundo auto más vendido son las camionetas Hilux. Claro. Después de la camioneta Hilux viene el Corsa, que es un auto para la ciudad, y después vienen las Amarok y las Ranger, o sea que dentro de los primeros 5 modelos de autos, 3 son camionetas. Sí, son Eh, camionetas en- grandes, digamos, y son camionetas grandes, para entonces uno ve baquetear fuerte. exactamente, uno ve que hay dos clases de consumidor, el que vive en una ciudad, sí, que necesita el Sí. auto para moverse dentro de la ciudad o hace recorridos cortos, que se compra un auto mediano, 4 puertas, y está aquella persona que le usa, digamos, la camioneta para placer y para trabajar, y que Ujú. necesita, por los lugares donde vive, un vehículo más robusto. Entiendo, entiendo. ¿Y cuál es la perspectiva, Alejandro? Estamos hablando con Alejandro Lupo, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven? ¿Esto se sostiene? Porque Nosotros además que, todo esto ocurre con una recesión brutal. Entonces es también sí, curioso o sí, yo creo, paradójico. es muy curioso. Yo creo que se va a seguir sosteniendo porque además hay un tema de desgaste de material, ¿no? O sea, son bienes de uso durables que la gente los va usando y hoy el costo en una de esas para hacer las reparaciones es bastante alto y a veces la gente prefiere decir, bueno, entrego el auto en el concesionario, que se encargue el concesionario o la agencia multimarca de pintarle la puerta que me la rayaron, de ponerle las gomas y yo paso a un auto más nuevo.
Por claro. eso creemos que por los costos de mantenimiento a veces es más. Si uno analiza los precios de los seguros, los autos más nuevos pagan menos que los autos más viejos, ¿no? Entonces a veces conviene ese salto de un par de años para no quedarse y empezar con los problemas mecánicos. Claro, claro, es una buena movida. Y ya que mencionabas esto de los créditos prendarios, ¿cuánto de las ventas se hacen con apalancamiento en un crédito y cuánto se hace en efectivo, cash, entregando, bueno, el auto en parte de pago por ahí? Como nos enseñaron en el colegio en condiciones normales de presión y temperatura, Sí, te diría, Laura, que cuando vos vas a comprar un auto, en el 60-70% entregas un auto usado y financiás. ujú, Y ese 30% es cuando uno entrega el auto y dinero. sí, Que ya digamos que las operaciones de contado, en los autos usados no, siguen existiendo las operaciones de contado, pero en los autos nuevos es ya casi no. La gente primero compra un auto usado para dar después ese salto al auto nuevo. ujú. ¿Y el préstamo dónde se toma? ¿En la concesionaria o en un banco? Y luego con ese dinero se va a la concesionaria. ¿Cómo es la mecánica? Hay diferentes tipos de mecánica. Hay terminales que trabajan directamente con bancos, Ujú, digamos que las financieras de las terminales se apalancan en los préstamos que dan los bancos. Hoy los bancos están ofreciendo a la clientela préstamos, o sea, que préstamos personales, o sea, que en una de esas el cliente toma el préstamo y va directamente a la concesionaria, y hay bancos directamente que uno toma el préstamo y se lo pagan al concesionario, ¿sí? Por ejemplo, ahora sacó el Banco Ciudad una línea muy atractiva con una tasa nominal anual del 19,9%. ajá, Es para profesionales y MIPYMES, ujú, pero bueno, con un plazo de 60 meses y, por ejemplo, el primer año se paga nada más que el interés. El capital se empieza a amortizar al año. Entonces, esa clase de préstamos, uno va al banco, uno elige el auto en el concesionario, pide una factura pro forma al concesionario y el banco le paga directamente al concesionario. O sea, las modalidades son variadas. claro. ¿Y la tasa del 19% es fija? Es fija, exacto, Ah, es una tasa muy mm, atractiva. Por eso sí, vemos sí, que sumamente atractiva. Y en el caso de los usados, y en lo el caso de los mismo. usados, lo mismo. Lo que pasa que generalmente la tasa de los usados es un poco más alta y Ujú, no todos los bancos financian usados. En líneas generales, el mercado se reparte entre 4 bancos que financian usados hasta 7, 8, 10 años, y después sí hay una serie de financieras que financian autos con más de 10 años de antigüedad. Pero ajá, estamos hablando de una tasa un poco más alta. claro. Bueno, entonces la perspectiva que ustedes ven es positiva, a La pesar de perspectiva la positiva, situación difícil, la caída de los sueldos. así es. Pero es positiva porque ahí hubo un sinceramiento de los precios también, Ujú, ¿sí? Lo que uno ve todavía, que hay una disparidad muy grande cuando uno entra a las redes sociales y ve los precios de los autos, o entra a los sitios de internet, uno ve que hay mucha distorsión en los precios. Esa distorsión es producto de que hay gente que dice, no, yo en su momento pagué mi auto tantos dólares y ahora le quiero sacar la misma cantidad de dólares. Y hoy la realidad es totalmente distinta. Hoy tenemos un auto con entrega inmediata que vale 100 pesos, entonces un usado seminuevo vale 80, y un usado con 2, 3 años de antigüedad vale 65 o 70, ¿sí? claro. Antes ese 0 kilómetro de 100 no existía, había 6 meses de demora, entonces a uno le pedían, si lo quería de entrega inmediata, 130, 135, 140. Ujú. ¿Y hoy no hay demora en la entrega? Hoy en líneas generales no hay demora de entrega, hay una demora normal que puede ser una semana, 15 días, un mes Ujú, como mucho. Si uno dice, no, yo lo quiero de determinado color, pero no hay esos problemas. También convengamos que
se le dio la posibilidad a las terminales y a los importadores de poder importar partes, ¿no? Que antes estaba un poco restringido, por eso era la falta claro, de autos. claro, claro, claro. Bueno, muy interesante, Alejandro Lupo. Muchísimas gracias por toda esta información. La verdad que el mercado automotriz es madre de industria, mueve cantidad de Exacto. puestos de trabajo. Ojalá que esto se sostenga y bueno, que la economía repunte, ¿no? Es un buen Así es. indicio un buen Sí, sí, indicio. ya lo Muchis- creo. muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la No, próxima. por favor. Gracias, Laura, Adiós. por tu... Hasta luego, buenas noches, Hasta adiós. luego.